Hola amigos, en este vídeo voy a resolver este problema que veis en pantalla ahora, que es de un examen de años anteriores. Tengo que deciros que en exámenes anteriores he visto varios problemas idénticos a este, también valían todos 3 puntos. Te preguntaban siempre las 3 mismas cosas y lo que te cambian es la función que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Para resolver este problema tenemos que tirar de los vídeos que he colgado en mi canal en las 2 últimas semanas. Es decir, nos preguntan primero el dominio de definición, o sea, el dominio de la función que tenemos aquí. Después nos preguntan las asíntotas, ya sea verticales, horizontales o oblicuas, que tiene esta función. Y finalmente nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y podrían haber añadido perfectamente a este apartado C los extremos relativos, puesto que a la hora de calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento también calculamos por el mismo precio los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos de la función. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer este problema de examen. Se supone, bueno, que ya habéis visto los vídeos de cómo calcular el dominio, cómo calcular las asíntotas y el estudio de la monotonía, o sea, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Y bueno, vamos a poner en marcha pues todo lo que yo explico en esos vídeos, resolviendo este problema de examen. Vamos a empezar. Vamos a empezar primero pues calculando el dominio, el apartado A, que es el dominio de la función que tenemos aquí. Apartado A. Bueno, la función que tenemos es una fracción que, y bueno, como ya sabéis, si no lo sabéis os lo recuerdo, ¿no? A la hora de calcular el dominio, según el tipo de función que nosotros tengamos, el dominio se calcula de una manera o se calcula de otra. Cuando teníamos una fracción, nosotros lo que hacíamos era que el denominador de la fracción lo igualábamos a 0 y despejábamos. Y nos queda que x cuadrado es igual a 4, por lo tanto la x es la raíz de 4, que tiene dos soluciones. Una solución es 2 y otra solución es menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función f de x, si recordáis el vídeo del dominio, será todos los números reales, que se escribía así con esta R mayúscula, menos estos dos puntos que nos han salido aquí, es decir, menos el menos 2 y el 2. Si os fijáis en el menos 2 y en el 2, si sustituís aquí, por ejemplo, el 2, aquí nos quedaría un 2 arriba, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, 2 partido por 0 no existe. Es decir, para x igual a 2 la función no tiene imagen. Y para el menos 2, pues nos quedaría menos 2 arriba, menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, menos 2 partido por 0 tampoco existe. Es decir, nosotros con este procedimiento, si recordáis el vídeo del dominio, lo que hacemos es calcular cuáles son los puntos que no van a tener imagen, aquellos puntos que no van a ser del dominio, entonces diremos que el dominio es todo R menos los puntos que nos han salido aquí. Bueno, pues este apartado, teniendo en cuenta que este problema vale 3 puntos y que tiene 3 apartados, pues imagino por lógica que valdría un punto. Pues fijaros, un punto prácticamente lo facilito que sería, ¿vale? El apartado B nos pide que calculemos las asíntotas. Bueno, tenemos que recordar el vídeo donde explico cómo calcular las asíntotas y siempre las vamos a calcular en el siguiente orden. Primero vamos a calcular las asíntotas verticales, después las horizontales y por último las oblicuas. Vamos a empezar calculando las asíntotas verticales. A.V, ¿vale? O vertical, lo voy a escribir así y así no hay confusión. Asíntotas verticales. Bueno, cuando tenemos, según el vídeo que yo os puse en el que os explicaba cómo se calculan las asíntotas verticales, cuando nos encontramos con una función de este tipo, lo que tenemos que hacer es igualar el denominador a 0. Y entonces, pues fijaros que tenemos lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, ya sabemos que la solución de la x es 2 y menos 2. Por lo tanto, vamos a tener dos asíntotas verticales. Una que está situada en el x igual a menos 2 y la otra que está situada en el x igual a 2. Os recuerdo que esto, quien no entienda muy bien por cómo se calculaban las asíntotas verticales, les recomiendo que se vea el vídeo
donde explico cómo se calculan las asíntotas verticales. Es muy facilito, no tiene ninguna dificultad. Fijaros que los puntos donde hay asíntotas verticales no pertenecen al dominio, ¿de acuerdo? Siempre un punto que no pertenezca al dominio es porque va a ser una asíntota vertical. Bueno, vamos a calcular ahora las asíntotas horizontales. Siempre es conveniente hacerlo por este orden. Primero las verticales, después las horizontales y finalmente las oblicuas. Y ahora veremos por qué. Bueno, la función que tenemos, la voy a escribir aquí para no tener que estar subiendo la pantalla continuamente, es x partido por x cuadrado menos 4. Bueno, para calcular las asíntotas horizontales, lo que nosotros teníamos que hacer era calcular el límite cuando la x tiende al infinito de la función x partido por x cuadrado menos 4. Entonces, según lo que expliqué en el vídeo de las asíntotas horizontales, como el grado del numerador vale 1 porque es la máxima potencia a la que está elevado la x, y el grado del numerador vale 2, que es la máxima potencia a la que está elevado a x, la x, cuando el grado del numerador era más pequeño que el grado del denominador, este límite daba 0. Por lo tanto, en i igual a 0, a este valor tendremos una asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Una asíntota horizontal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si recordáis el vídeo de las asíntotas horizontales, el hecho de que exista una asíntota horizontal significa que no existirán asíntotas oblicuas. ¿De acuerdo? El hecho de que exista una asíntota horizontal significa que ya no habrá oblicuas. Por lo tanto, nos evitamos tener que calcular las asíntotas oblicuas. Entonces, repito, primero al calcular las asíntotas verticales, según el tipo de función que tenemos, que es esta de aquí, igualamos a 0 el denominador, que ya lo hemos hecho anteriormente para calcular el dominio, y nos salen que tenemos estas dos asíntotas verticales. Para calcular las asíntotas horizontales lo que tenemos que hacer es el límite cuando la x tiende al infinito de esta función. Según lo que explico en el vídeo de las asíntotas horizontales, como el grado del polinomio que tenemos arriba es menor que el grado del polinomio que tenemos abajo, este límite da 0, por lo tanto i igual a 0 es una asíntota horizontal. Fijaros que las asíntotas verticales se escriben como x igual a un número, en este caso x igual a menos 2 y x igual a 2, y las asíntotas horizontales se escriben como i igual a un número, en este caso i igual a 0. Recordar también del vídeo de las asíntotas horizontales que siempre que una función tenga asíntotas horizontales, eso va a significar que no van a existir asíntotas oblicuas. Por lo tanto, ya hemos terminado el apartado B. Hemos hecho el apartado A y el apartado B. Fijaros que si tenéis los conceptos muy claros, es muy facilito, tiene muy pocas cuentas. En el apartado C nos preguntan los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, muy bien. En el apartado C tenemos que la función es x partido por x cuadrado menos 4. A la hora de calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, o lo que es lo mismo, estudiar la monotonía de una función, recordar el vídeo donde explico precisamente eso, y lo que hay que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es hacer la derivada de la función. En este caso, como la función es una fracción, pues tenemos que derivar esta fracción. Sería la derivada de lo que hay arriba, la derivada de x vale 1, por la derivada de lo que hay abajo, es decir, por lo que está debajo sin derivar, menos lo que está arriba sin derivar, x, por la derivada de lo que está abajo, que la derivada de x cuadrado menos 4 es 2x. Dividido entre el denominador que había antes elevado al cuadrado. Vamos a simplificar un poco esta expresión. El denominador no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar exactamente igual. Acordaros del vídeo donde explico cómo se calcula esto, los extremos relativos y la monotonía, que el denominador no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar exactamente igual. 1 por x cuadrado menos 4, pues x cuadrado menos 4
X por 2x, pues 2x al cuadrado, que con un menos me quedaría menos 2x al cuadrado, y en el denominador tendría x cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Esto es igual, x cuadrado menos 2x cuadrado es menos x al cuadrado menos 4 partido por x cuadrado menos 4 y esto elevado al cuadrado. ¿Vale? Creo que no me he equivocado, voy a repasarlo. No vaya a ser que me haya equivocado. Tendríamos la derivada del de arriba, que es 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de esto, que es 2x. Y lo de abajo se eleva al cuadrado. 1 por esto es esto mismo. Y ahora x por 2x es 2x al cuadrado, que con un menos delante es menos 2x al cuadrado. Por lo tanto tendré, el denominador sigue siendo este, x cuadrado menos 2x al cuadrado me queda pues menos 1x al cuadrado y ahora menos 4. Y esto queda así. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el siguiente paso que teníamos que hacer una vez que habíamos hecho la derivada? Pues si recordáis el vídeo donde yo expliqué esto, lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0. Al igualar una fracción a 0, lo que yo tengo que igualar a 0 es el numerador. Es decir, menos x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Si os fijáis, ¿no? Pues yo al coger y despejar de aquí me quedaría pues x al cuadrado es igual a menos 4 y esto no tiene solución. No tiene solución. ¿Por qué no tiene solución esto? Porque esto significa que la x es igual a la raíz de menos 4 y no existe la raíz de menos 4, no existe la raíz de un número negativo. ¿De acuerdo? No existe la raíz de un número negativo. Por lo tanto, esta función, si recordáis el vídeo donde yo explicaba la monotonía de una función, no tiene extremos, es decir, no va a tener ni máximos ni va a tener mínimos. ¿De acuerdo? Esta función no va a tener ni máximos ni mínimos. Entonces, a la hora de nosotros estudiar la monotonía, es decir, cuando la función es creciente o decreciente, nosotros lo que tenemos que ver, si recordáis, es el signo de la primera derivada. Voy a escribir aquí la primera derivada. Me ha quedado que es f' de x es igual a menos x al cuadrado menos 4 partido por x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Es esta la primera derivada, ¿verdad? Sí. Mira, fijaros, voy a escribirlo de la siguiente forma. Voy a sacar el menos factor común y me va a quedar x cuadrado más 4 partido entre x cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Ahora fijaros bien, nosotros lo que tenemos que ver es el signo de la primera derivada. Allí donde la primera derivada sea positiva, esto va a significar que la función f de x es creciente. Esto es simplemente para recordaros. Y allí donde la primera derivada sea negativa, eso significa que la función f de x es decreciente. Bueno, vamos a ver, voy a pintar la recta real. Por aquí tenemos el menos infinito y por aquí el más infinito. Yo aquí hubiese situado pues los posibles extremos que me hubiesen quedado al igualar esto a 0, pero como no me ha quedado ningún extremo porque no tiene solución, no tengo nada que poner. Pero si os fijáis en la primera derivada, fijaros, el denominador como está elevado al cuadrado, ¿cómo va a ser siempre? Positivo. Algo que está elevado al cuadrado siempre es positivo. Y ahora el numerador, si os fijáis, siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque un número al cuadrado va a ser positivo y si le sumas 4 va a ser positivo y si a un número positivo lo divides entre algo que también es positivo te queda positivo y si le pones un menos delante es negativo. Por lo tanto, la función f' de x siempre va a ser negativa. Es decir, f' de x va a ser negativa en todo el intervalo que va desde el menos infinito al más infinito. Por lo tanto, la función siempre va a ser decreciente.
Eso significa que la función f de x es decreciente en el intervalo que va desde el menos infinito al más infinito. Es decir, podemos ponerlo así, es desde el menos infinito al más infinito. Lo que pasa es que escribirlo así queda hortero. Entonces la forma correcta de escribirlo es decir, f de x es decreciente en todo su dominio. En vez de decir que la función es siempre decreciente del menos infinito al más infinito, o creciente del menos infinito al más infinito, se suele decir de esta manera, que es mucho más correcta. F de x es decreciente en todo su dominio. Por lo tanto, ya hemos hecho los 3 apartados del problema. ¿De acuerdo? Fijaros que no tiene muchas cuentas, no hay mucho que hacer. Son problemas muy sencillitos, pero claro, para saber lo que tenemos que hacer, tenéis que haber visto antes pues los vídeos donde explico cómo calcular el dominio de una función, los vídeos donde explico cómo calcular las asínutas verticales, horizontales y oblicuas, y los vídeos donde explico la monotonía y el cálculo de los extremos de una función, es decir, los vídeos donde explico cómo se calculan los intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este vídeo, pues bueno, nos ha salido que la función siempre es decreciente, ¿no? Y bueno, fijaros simplemente mental que como al calcular la primera derivada e igualarla a cero nos sale que no tiene solución, pues esto significa que no hay ni máximos ni mínimos, ¿de acuerdo? Si recordáis el vídeo donde explico esto, pues lo entenderéis mucho mejor. Bueno, pues estudiaros bien este problema porque he visto varios exámenes donde han puesto el mismo tipo. La función siempre la ponen como una fracción, preguntan en el apartado al dominio, después las asínutas, después los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Bueno, espero que el vídeo os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Hasta luego.